Entonces decía yo que el día de hoy nos vamos a abocar a ver uno de los puntos, digamos, claves de lo que sería el pensamiento castoridiano y lo que hace de alguna manera la originalidad de su propuesta. Como ustedes saben, uno de los grandes debates, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, particularmente en Francia, va a girar en torno a lo que sería esta instancia de lo imaginario, ¿verdad? Esta instancia de lo imaginario, como ustedes saben, es una instancia en la cual pensaron gente pues, como Sartre, como Merleau-Ponty, en fin, sabemos también por la propia fuente castoridiana que es un tema muy presente ya desde la época de los griegos, ¿verdad? De alguna manera el término de fantasía en Aristóteles, ¿verdad? Es un término que va a hacer referencia precisamente al elemento imaginario, ¿verdad? Obviamente Freud, ¿verdad? Vamos a tener oportunidad el día de hoy de detenernos un momento en el tipo de propuesta que nos hace Freud y la manera como Castoriadis va a tomar una posición respecto a todos estos pensadores. Decía yo que hay una originalidad muy importante en la propuesta castoridiana porque, como hemos venido viendo a lo largo de nuestras sesiones, el modo en el cual Castoriadis va a formular su noción de imaginario radical, imaginario social, de alguna manera trata de deslindarse y trata incluso de contrastar de modo radical respecto a lo que sería el imaginario como una instancia refleja, como una instancia, digamos, derivada, como una instancia determinada, ¿verdad? Entonces, precisamente en el título de la sesión del día de hoy, Origen de la representación y socialización de la psique, vamos a tratar de concentrar este debate. Es obviamente un debate muy filosófico, es un debate muy psicoanalítico también, muy político también en un momento dado, por lo cual no vamos a ni remotamente agotar el tema en la sesión del día de hoy, pero de alguna manera vamos a tratar de sentar un precedente para que a todos aquellos que están participando en este seminario pues les sea ya relativamente familiar el uso, digamos, de la noción desde una perspectiva castoridiana, ¿verdad? Entonces, voy a dividir, como siempre, la sesión en dos partes. La primera parte, voy a hacer siempre un recuento, digamos, de los últimos puntos que veíamos en la sesión pasada, de modo muy rápido, y después me voy a abocar un poco a hacer un tratamiento muy pausado de la manera como se presenta la cuestión del origen de la representación en el capítulo 6 de la institución imaginaria de la sociedad. Voy a hacerlo, repito, de modo pausado, no obstante, creo yo que la mayor concreción del planteamiento lo vamos a lograr en la segunda parte de la sesión, cuando vamos a ver un esquema que gracias a la sugerencia muy atinada de Jorge Alonso hemos distribuido sobre todo en las sedes que no han tenido, que no pueden estar aquí con nosotros, etcétera, etcétera, para evitar un poco cualquier tipo de cuestión técnica. Entonces, en ese esquema, que es un esquema que elaboramos con los compañeros, amigos y estudiantes de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, vamos a tratar un poco de concretar ya la segunda parte, en la segunda parte de la sesión, ¿verdad? Entonces, ese esquema que según tengo entendido ya tienen en las sedes, yo lo hice llegar a Gerardo, creo también, y también lo hice llegar a Ricardo Bermeo, ¿verdad? Entonces vamos a tener oportunidad de detenernos a ver un poco los distintos elementos que lo componen. Es muy importante en ese sentido que tengamos presente no solamente que no vamos a lograr agotar la discusión en la sesión de hoy, sino también que muchos de los elementos que están presentes en ese esquema
son elementos que vamos a seguir desarrollando en las sesiones sucesivas, ¿verdad? Ahora solamente les recuerdo en el caso, por ejemplo, de la próxima sesión del seminario, que es la sesión número 11, se llama Imaginario Radical y Sentido como Clausura, ¿verdad? Nos vamos a estar refiriendo también a este mismo esquema, vamos a estar trabajando un poco con las mismas categorías que están presentes en el mismo. Entonces sí, les recomiendo a aquel que tenga interés de tenerlo en formato electrónico, yo se lo puedo hacer llegar con todo gusto, pero sí es importante que lo tengan muy presente porque va a ayudar mucho a ir entendiendo las sesiones que se anuncian para el término de este trimestre y probablemente el trimestre próximo, ¿verdad? Entonces voy a pasar muy rápidamente al repaso de la sesión pasada, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, habíamos un poco trabajado el tema de la obra institucional de Lacan, habíamos tratado de ver un poco la crítica de Castoriadis y la manera como Castoriadis va a fundamentar su punto de desencuentro mayor con Lacan a través sobre todo de la cuestión política y muy referida a el asunto, digamos, de la obra institucional de Lacan, es decir, no tanto lo que dijo, sino lo que hizo. Independientemente de ese detalle que lo logramos ver en la sesión pasada, había algunos puntos que más o menos habíamos logrado concretar y que me voy a permitir enumerar así de modo totalmente, digamos, descriptivo, no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? En un momento dado habíamos mencionado el punto respecto al hecho de que para Castoriadis en el inconsciente lo que hay son objetos y no palabras, habíamos dicho, ¿verdad? En un segundo momento habíamos también abordado la cuestión del uso de la noción de estructura y cómo la noción de estructura es una extensión de aquello que Castoriadis va a llamar la hipercategoría de la determinidad, ¿verdad? Y en un tercer momento, respecto, digamos, a las cuestiones más de nociones, habíamos visto el tema del deseo como revés de la falta, es decir, habíamos en un momento dado dicho de que Castoriadis va a criticar precisamente en la perspectiva de nuestra sesión del día de hoy, tiene gran relevancia este elemento, va a criticar precisamente el hecho de que el deseo sea, digamos, el producto de una determinación, es decir, la falta de objeto, ¿verdad? En un momento dado, Castoriadis va a ser muy crítico de esta postura que él atribuye a Lacan, ¿verdad? Habíamos visto también 3 puntos que eran también importantes respecto ya más a la obra institucional del propio Lacan. Habíamos hablado de la crisis del pase y de su efecto analizante, ¿verdad? Habíamos hablado de la manera como el modo en el cual fue resuelta la crisis del pase en la escuela de Lacan nos da muchos elementos para entrar en el análisis de la obra institucional de Lacan y precisamente para entrar en el detalle de aquellos desarrollos propios del análisis institucional, ¿verdad? Habíamos hablado la crisis del pase y su efecto analizante, ahí habíamos de alguna manera ya dibujado y formulado un primer estrato, digamos, de lo que podría después convertirse en la noción de repetición institucional, ¿verdad? Habíamos hablado del tema de la repetición institucional, habíamos hablado del atravesamiento del tánatos, le habíamos llamado, ¿verdad? La manera en la cual se resuelve esa crisis es una manera que linda en la repetición institucional y que por lo tanto nos remite a la pulsión de muerte, digamos, en términos más como freudianos, ¿verdad? Después habíamos hablado de la cuestión de la disolución, finalmente cómo se disuelve la escuela y cómo esta disolución, que no es una autodisolución, como en el caso de Socialismo Barbarie, va de alguna manera a tener una continuidad con el planteamiento de, de esta crítica, digamos, de el modo en el cual la institución de la escuela de Lacan se repite, ¿verdad? Y de alguna manera
es decir, incluso en el propio acto de disolución, de alguna manera trata de perdurar más allá del tiempo, digamos, ¿verdad? Y un poco dando la espalda a la alteridad, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esos serían los puntos que habíamos visto en la sesión pasada. Yo tengo particular interés en que tengan muy presente sobre todo aquel punto tercero de la primera parte en donde se habla del deseo como revés de la falta. ¿Por qué? Porque precisamente el modo en el cual nos vamos a referir el día de hoy a la instancia de lo imaginario radical en Castoriadis y a, digamos, su facultad como instancia de creación de formas, ¿verdad?, va a contrastar de modo radical con este planteamiento de que el deseo pueda ser el revés de la falta, ¿verdad? Entonces, voy a detenerme ya entrando en la primera parte de la sesión del día de hoy, voy a detenerme en los pasajes, digamos, más significativos de este capítulo sexto de la institución imaginaria de la sociedad. Como ustedes saben, se trata del texto más emblemático de Castoriadis, es la obra, digamos, más acabada de Castoriadis, ¿verdad?, la institución imaginaria de la sociedad, y precisamente en el capítulo sexto, que lleva por título El individuo y la cosa, ¿verdad?, Castoriadis nos va a plantear uno de los parágrafos que, desde la lectura que yo he hecho de la obra castoridiana, pudiera ser el parágrafo realmente clave de su propuesta, que es precisamente el parágrafo que lleva por título el origen de la representación. En ese parágrafo Castoriadis nos va a presentar una propuesta que está esencialmente basada en el descubrimiento por parte de Freud del elemento imaginario, ¿verdad? A pesar de que Freud no lo llama imaginario radical, ¿verdad?, de alguna manera la capacidad de inventar, digamos, de inventar radicalmente aquello que no está presente, ¿verdad?, para Castoriadis va a ser de alguna manera el elemento que va a permitirle hablar de la condición radical del imaginario, ¿verdad? Nos dice Castoriadis que no obstante Freud descubre el elemento imaginario, ¿verdad?, toda su obra estará orientada para reducirlo, recubrirlo y ocultarlo de nuevo. Como ustedes saben, en un momento dado, Freud va a hablar del psicoanálisis como una ciencia y el propio ambiente positivista de la época lo lleva de alguna manera a ocultar esta condición, digamos, radical del imaginario, reduciéndolo, recubriéndolo y ocultándolo de nuevo, nos dice Castoriadis, ¿verdad? La atmósfera positivista de la época, la metafísica tradicional, el ser determinado, las causas frente a las tendencias, los fines que derivan de principios, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de lo anterior, partiendo de una visión crítica de la concepción freudiana del elemento imaginario, en donde el elemento de existencia del inconsciente no tiene relación alguna con la verdad y la no verdad. Primera cuestión muy importante, ¿verdad? Es decir, el elemento imaginario, desde la perspectiva de Castoriadis, no tiene relación alguna ni con la verdad ni con la no verdad. Castoriadis se va a plantear la posibilidad de que en el origen de la representación, usamos el término en alemán, Vertretung, inconsciente, ¿verdad?, se encuentre algo distinto del reflejo proveniente de un elemento determinante. Veamos aquí de nuevo, como decía yo muy al principio, este debate precisamente de la cuestión del deseo como revés de la falta, ¿verdad? Para el caso de Castoriadis, la cuestión, digamos, de la representación está ligada, como veremos, a la cuestión de la presentación, ¿verdad? La presentación, ¿verdad? Entonces Castoriadis se va a plantear la posibilidad de que en el origen de la representación Vertretung inconsciente se encuentre algo distinto del reflejo proveniente de un elemento determinante, exterior u otro. La representación en este sentido será más del orden de la presentación, Verstellung, disculpen la pronunciación de mi alemán, ¿verdad? No es una lengua que manejo, pero bueno, es más o menos como lo leo, ¿verdad?, en términos así, de cómo está presentado, ¿verdad? La representación
en este sentido será más del orden de la presentación, Vorstellung, y entonces del universo de la creación humana ex nihilo. La creación humana ex nihilo. Me voy a permitir leerles una cita, una cita de Castoriadis que precisamente proviene de ese texto. El papel esencial de la imaginación, sin que ésa sea reconocida o incluso nombrada, aparece de hecho en Freud a través de la importancia central del fantasma en la psique y la relativa independencia y autonomía de la fantasmatización. La pulsión, Trieb, no puede manifestarse en la psique de otra forma sino a través de un intermediario, que es la representación. La psique somete a la pulsión a la obligación de la delegación por representación. ¿Okay? Esta cita, probablemente regresemos sobre ella en términos textuales, ¿verdad? En la segunda parte, porque realmente es realmente el contenido, digamos, del esquema que vamos a estar trabajando en la segunda parte de la sesión. Sería muy importante tener muy presente esta cuestión, digamos, de lo que sería la delegación por representación, ¿verdad? La delegación por representación, ¿verdad? Ese es, digamos, uno de las fórmulas claves que nos va a permitir abordar el esquema, como decía yo, en la segunda parte de la sesión. Que la psique renuncie a la pulsión a cambio de sentido, en ello radica la existencia del elemento imaginario, como fuente de creación de nuevas formas que, recreando elementos socialmente disponibles, se representa, se presenta. Esta parte es muy importante, también lo vamos a checar de modo gráfico en el esquema. Precisamente sería el encuentro entre el sentido que la psique requiere, digamos, y que en el caso de su estado monádico está referido al autoinvestimiento, ¿verdad? Por lo que sería el sentido que la institución le va a ofrecer a cambio de que ella renuncie precisamente a sus objetos de investimiento, ¿verdad? Ese sentido que la institución le va a ofrecer a la psique a cambio es un sentido socialmente e históricamente disponible, ¿verdad? Cuestiones, por ejemplo, como puede ser la metáfora paterna en Lacan, incluso el propio complejo de Edipo en Freud, tienen que ser de alguna manera filtrados a través de esta formulación por parte de Castoriadis, ¿verdad? Podremos en un momento dado retomarlo a la hora del debate. Viene aquí la parte más consistente, digamos, de este parágrafo, y me voy a permitir leerlo porque realmente creo que no hay una manera mejor de decirlo, pues, ¿no? O sea, me voy a referir a esta parte de el parágrafo del origen de la representación, donde Castoriadis nos va a mostrar o va a poner ante la mesa el por qué en un momento dado la psique es una fuente de creación ex nihilo, ¿verdad? Nos dice así: es necesario postular, incluso si se hace de modo implícito, que la psique es la capacidad de hacer surgir una primera, entre comillas, representación, una puesta en imagen. Pero esta puesta en imagen debe ser al mismo tiempo relativa a la pulsión en un momento en el que nada asegura esta relación. Se pregunta Castoriadis, ¿de dónde toma la psique los elementos material y organización de esta representación? Las paradojas que se encuentran aquí, para nada exclusivas del freudismo, tienen una venerable ancianidad. Por el contrario, cito, si la psique hace salir todo de sí misma, si ella es producción pura y total de sus representaciones en cuanto a su forma, entre paréntesis, organización, y en cuanto a su contenido, uno se pregunta,
de qué manera y por qué ella encontraría otra cosa que no fuera a ella misma y sus propios productos. La psique no podría pedir prestados a lo real esos elementos materiales y organización, porque lo real no puede ser real y representación de real en lo real al mismo tiempo. La impresión no se convierte en elemento de una representación, sino en función de una elaboración psíquica que puede producir, según los sujetos y los momentos, resultados totalmente inesperados. La capacidad de organización se somete a un enorme desarrollo en y por la historia del sujeto. Y aquí es donde viene la parte interesante. Pero ¿cómo podría someterse a ese desarrollo si no estuviera ella misma en un grado mínimo pero esencial, presente desde el principio? Se pregunta Castoriadis. Entonces se trata de que el origen de la representación esté en la representación misma, en la medida en que la psique es su propio objeto perdido. La psique es, por lo tanto, receptora de impresiones, pero es sobre todo emergencia de la representación como modo de ser irreductible e único, y organización de algo en y por su figuración, su puesta en imagen. Esta parte, como decía yo, les recomiendo que regresen sobre el texto, porque es la parte realmente medular, digamos, del planteamiento castoridiano, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, el hecho de que la psique no pueda obtener elementos más que a partir de la creación, ¿verdad? Que a partir de la creación y la resignificación de los elementos, digamos, socialmente disponibles que la institución le va a ofrecer, es realmente el punto nodal del planteamiento castoridiano, ¿verdad? Lo vamos a ver en la segunda parte, cuando nos refiramos precisamente a este esquema que hemos trabajado, y creo yo que va a ser mucho más claro. Muy importante aquí, y también lo vamos a ver en el esquema, que veamos la manera en la cual en el imaginario social desde la perspectiva de Castoriadis, y por lo tanto en un imaginario social no determinado, que es fuente de creación, ¿verdad?, está presente o sería de alguna manera la versión o la existencia mundana del imaginario radical. Es decir, ese imaginario radical como fuente de creación tiene una existencia mundana, ¿verdad?, que subyace precisamente a la sociedad instituyente. La sociedad instituyente, si se acuerdan ustedes el título de nuestro seminario, Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, precisamente la instancia de la sociedad instituyente sería la versión mundana del imaginario radical, ¿verdad? Vamos a verlo cuando lo tratemos en el esquema en la segunda parte de la sesión. Yo quiero pararlo ahí, ¿verdad? Me parece que hay ahí elementos muy abigarrados, todavía muy contenidos, ¿verdad? Probablemente en el debate podamos irlo aclarando, y seguramente cuando expongamos el esquema en la segunda parte de la sesión se van a ir aclarando un poco, ¿verdad? Entonces quisiera yo en este momento pararle. Vamos a tomar un receso de 10 minutos, y antes, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?, digo, tomando en cuenta que en la segunda parte vamos a ver gráficamente lo que acabamos de decir, a lo mejor se va a ir aclarando, pero si hay a este nivel alguna duda, algún comentario, pues sería el momento de externarlo, ¿verdad? Sí, soy Gloria. Gloria, sí, ¿cómo estás, Gloria? Bien, gracias. Mira, yo quería ver si tú puedes ampliar un poco esto de la creación ex nihilo, porque siempre me ha causado esta como posición de la exigencia a la psique de que renuncie, y esa creación ex nihilo, entonces, si bien es creación, también tiene una fuerza que se le impone, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo estaría esa mediación? Esa fuerza que se le impone, porque eso después apuntala a mi duda de por qué hay gente que sigue sometida y hay gente que sí logra
invocar ese imaginario radical, conmoverse e ir a crear algo diferente, revelarse, pues, ¿no? Claro. Creo que está en este origen de la imposición de lo esimilo. No sé, a ver, Muy ¿tú bien, qué puedes decir? claro que sí, Gloria, cómo no. Bueno, esa parte lo vamos a ver también en el esquema, pero desde la perspectiva de Castoriadis no hay que perder de vista que la condición por excelencia del imaginario radical en estado, digamos, original, ¿verdad?, es una condición de autoinvestimiento, es decir, el núcleo más profundo de la psique, que sería este imaginario radical, en su estado original, la tendencia es a autoinvestirse, y ese es el sentido de alguna manera, ¿verdad? Ese es el sentido. En la sesión próxima vamos a ver la cuestión precisamente del esquema de omnipotencia, ¿verdad? Ese es, digamos, esa condición del imaginario radical en estado original es precisamente un esquema de omnipotencia, ¿verdad?, de total autoinvestimiento, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que esto supone? Supone que una vez que se involucra o que se introduce la separación, ¿verdad?, por la vía de la socialización, el establecimiento del otro, etcétera, etcétera, la psique va a continuar de alguna manera queriendo autoinvestirse, es decir, esa condición de base del imaginario radical va a perdurar a lo largo de toda la historia del sujeto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que paralelamente a esa tendencia al autoinvestimiento, a la psique se le obliga violentamente, ¿verdad?, a ingresar en el mundo y a encontrar sentido en las formas sociales que la institución le impone, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto va a dar como resultado? Bueno, va a dar el famoso clivage, ¿cómo se llama?, la escisión del sujeto en Freud, es decir, de alguna manera va a haber en la psique que subyace, digamos, al sujeto, va a haber durante toda la historia de su vida una tendencia casi que simultánea, tanto a la repetición, ¿verdad?, que de alguna manera tiene que ver con esta especie de nostalgia de un estado originario en el cual el autoinvestimiento es el sentido, o el sentido es clausura, y por el otro lado, este empuje hacia, ¿verdad?, que va a hacer que la psique, de alguna manera, delegue la pulsión a través de representación. Esa delegación a través de representación involucra significaciones imaginarias sociales, ¿verdad?, significa objetos que tienen valor socialmente, ¿verdad? Entonces, va a ser un poco en esos términos. Ahora bien, la cuestión de la creación ex nihilo, pues un poco se trasluce a través de esta relación, es decir, la psique y el propio sujeto no son siempre creación absoluta de nuevas formas, es decir, hay momentos, y la gran mayoría de los momentos, tanto el sujeto individual como la sociedad como sujeto, en la gran mayoría de los casos, ese sujeto va a tender hacia la repetición, va a tender hacia lo familiar, va a tender hacia precisamente la conservación, el autoinvestimiento, la forma heterónoma de la institución que le permite de alguna manera negar el tiempo y negar la alteridad. Pero hay momentos, ¿verdad?, habrá momentos pues realmente excepcionales en la historia del sujeto y en la historia de la sociedad como sujeto, en el que realmente va a cobrar forma y se va a materializar esa capacidad y esa facultad del imaginario radical de crear nuevas formas, ¿verdad? Obviamente, en el caso de Castoriadis, ¿verdad?, si lo vemos desde un punto de vista histórico, lo que es, por ejemplo, el propio capitalismo, la polis griega, ¿verdad?, la sociedad burocrática, son creaciones, pues son momentos en los cuales la sociedad, de alguna manera, crea nuevas formas, ¿verdad? Ahora, como lo hemos ya repetido muchas veces, las creaciones no son per se ni buenas ni malas, ¿verdad? Es decir, incluso para Castoriadis, y es una parte que siempre cuesta mucho trabajo entender en sus efectos y en sus consecuencias, incluso la propia creación de los campos de concentración o de las cámaras de gas en Argentina, ¿verdad?, o las cámaras de tortura, ¿verdad?, son una creación. Obviamente uno se posiciona ante ellas, ¿verdad?, y le parece a uno una creación realmente aberrante, ¿verdad?, pero son también creaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para que un poco tratemos de deslindar la cuestión, digamos, del sentido bueno o malo a la cuestión de la creación. Es decir, en Castoriadis la creación ex nihilo no es una creación
per se ni buena ni mala, pues, ¿verdad? Tiene mucho más que ver con las significaciones imaginarias sociales que le dan sentido a un proyecto social y a partir del cual esa creación ex nihilo puede ser valorada, ¿verdad? Entonces iría un poco por ahí la cosa, ¿vale? Entonces, yo me voy a permitir presentarles este esquema. Probablemente me voy a ubicar más enfrente del esquema para poder verlo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a señalar con un láser aquellos elementos a los cuales me voy a estar refiriendo. Entonces, no sé si para todos es claro el esquema. Allá en las sedes también se ve más o menos. Sí, sí se ve. Se ve el esquema, muy bien. Entonces, bueno, básicamente el título del esquema es Origen de la representación como creación, ¿verdad? Seguramente muchos de los elementos que vamos a estar viendo ya les son familiares porque los hemos visto en la primera parte de la sesión. Básicamente, creo yo que el punto que más nos interesa es este punto, digamos, de intersección, ¿verdad? Este punto de intersección, de alguna manera, la referencia que hemos estado haciendo en la primera parte de la sesión a la cuestión de la delegación de la pulsión por representación, va a tener lugar precisamente en ese lugar de intersección, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en una segunda parte de la sesión, lo vamos a ver cómo funciona, digamos, ¿no? En primer lugar, me gustaría un poco que ustedes vieran cuáles son los elementos que componen este primer círculo. Si ven ustedes este primer círculo, que sería la psique, ¿verdad? La psique entendida un poco desde Castoriadis en estado, digamos, original, la psique en estado original, el núcleo, digamos, de la psique, que sería el imaginario radical. Esta cuestión de las flechas, déjenme explicarles un poco de qué va la cosa. En principio, ven ustedes las flechas que delimitan los dos círculos, ¿verdad?, concéntricos, son flechas que están sobre sí mismas. Eso nos remite precisamente al modo en el cual Castoriadis va a entender el estado monádico de la psique como un estado cerrado sobre sí mismo, clausurado sobre sí mismo, en el que prevalece precisamente el esquema de autoinvestimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos dos círculos concéntricos lo que prevalece es precisamente un sentido como clausura, nos dice Castoriadis, es un sentido como clausura, ¿verdad? Esta parte es importante, sería un poco el elemento que va a caracterizar a esos dos círculos concéntricos, entre los cuales, como ustedes ven, hay también una diferencia importante. En el caso del imaginario radical, las flechas están hacia adentro, es decir, se trata de un estado de autoinvestimiento total, digamos, ¿verdad? Un estado de autoinvestimiento total, ¿verdad?, en el cual vamos a verlo en la sesión próxima, cuando hablemos precisamente del sentido como clausura, ¿verdad?, y del imaginario radical como creación. Vamos a trabajar, incluso lo vamos a trabajar desde el punto de vista histórico, refiriéndonos a algunos fenómenos como el fenómeno del racismo, como el fenómeno del odio del otro, la misoginia, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, lo importante aquí es que veamos estos dos círculos concéntricos. La cuestión de las flechas, como decía yo, habría en el círculo, digamos, del imaginario radical, las flechas hacia adentro, es decir, la cuestión del autoinvestimiento. En el caso del círculo más amplio, que es el círculo de la psique, donde de alguna manera también conviven las instancias, ¿verdad?, un poco desde la perspectiva freudiana, habría, digamos, las flechas en los dos sentidos, ¿verdad? Habría una flecha hacia afuera que al mismo tiempo es una flecha hacia adentro. ¿Por qué hay esa flecha? Precisamente cuando hablamos de la cuestión de la pulsión, ¿verdad?, y de la delegación por representación, esa pulsión y esa delegación por representación está representada en esa flecha que va en dos sentidos. Por un lado habría una tendencia, digamos, a representar objetos, y por el otro lado, esos objetos tendrían que tener de alguna manera un referente a la pulsión, ¿verdad?, un referente a la pulsión.
Como ustedes ven, y ya entramos un poco aquí en la parte de la intersección, el momento, digamos, en el cual se introduce la separación, ¿verdad? Se introduce la separación, habíamos dicho en la primera parte de la sesión, en ese momento la institución social va a ofrecer a la psique un sentido, ¿verdad? A cambio de que esa psique renuncie a lo que serían, digamos, los objetos de autoinvestimiento, y gracias a eso vamos a ver precisamente transferir, digamos, a la cuestión de la representación, el sentido que está mediado, digamos, también por el valor social, ¿verdad? Como ustedes ven, también en el caso, digamos, de el círculo de la institución social, hay también una flecha en sentido de la clausura. Como ustedes lo recuerdan, lo hemos trabajado en sesiones anteriores, para Castoriadis la enorme mayoría de las instituciones son instituciones precisamente que a través del establecimiento de una instancia extrasocial y a través de la fabricación del tipo antropológico van a estar cerradas sobre sí mismas, es decir, la institución casi naturalmente, no sé si ven todos por ahí, ¿sí? La institución casi naturalmente va de alguna manera a ignorar el tiempo como alteración y se va a posicionar como estando en el origen del mundo, es decir, la institución es el origen del mundo y el origen del mundo es la institución, en el caso precisamente de la institución heterónoma, la institución en la sociedad de repetición, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Muy importante aquí que, como decíamos a la hora que contestábamos la interrogante de Gloria, la cuestión está en que habría un nivel, digamos, de lo individual, un nivel de lo colectivo, y habría de alguna manera esas constantes, digamos, que van entre la repetición y la creación, ¿verdad? Aquí hay dos parejas que vale la pena también tener en cuenta, vamos a regresar sobre ellas. Por un lado, habría una contraposición en la postura castoridiana entre lo que es, digamos, la identidad y la alteridad, y lo que sería la creación y la repetición, ¿verdad? Son elementos que tienen una gran relevancia para esta discusión que estamos llevando a cabo. Como ustedes ven, en este mismo círculo, ¿verdad?, de la institución social, círculo que tiene una intersección precisamente con la psique, ¿se acuerdan ustedes? Es muy importante en este sentido, Castoriadis desde un principio nos va a mencionar el conflicto que subyace a lo social, no es el conflicto entre la sociedad y el individuo, es el conflicto entre la sociedad y la psique, o la institución social y la psique. Bueno, ese conflicto se va a llevar a cabo precisamente en este punto de intersección, ¿verdad? Hablaba yo hoy con Arturo, uno de los participantes del seminario, vamos a trabajar la semana próxima, cuando hablemos precisamente de el sentido como clausura, vamos a trabajar el tema del contenido social histórico de la sublimación y cuando ese contenido es un contenido, digamos, orientado a la repetición y cuando es un contenido que está de alguna manera abierto a la alteridad, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a trabajar la semana próxima. Entonces, aquí ya vemos de alguna manera estas dos instancias. No sé, Sergio, si puedes bajar un poco el esquema para ver un poco lo que hay aquí abajo, ¿sí? O lo bajo yo con la computadora, a ver, espera un momento. Sí, entonces, decía yo, este punto de intersección sería lugar de la representación de objetos, lugar de la reelaboración de formas socialmente disponibles y lugar de la renuncia al sentido del autoinvestimiento por el sentido valorado socialmente. Sería, digamos, el lugar en donde tienen de alguna manera, a través de este proceso que estamos describiendo, de renuncia a los objetos de autoinvestimiento y de valoración o elaboración de sentido social, tendríamos en ese punto, digamos, de la representación,
tendríamos el lugar en donde de alguna manera tiene lugar, ¿verdad? Valga la redundancia, la creación precisamente de nuevas formas que van a tomar la forma de significaciones imaginarias sociales. ¿Por qué significaciones imaginarias sociales? Porque en la medida en que se trata de un punto, digamos, de intersección, hay de lo social y hay, digamos, de lo imaginario. Ahora bien, no se trata de una suma, digamos, de lo imaginario y de lo social, se trata precisamente de una creación, ¿verdad? En ese sentido vamos a regresar también sobre ello cuando hablemos, digamos, de lo que son la dimensión de código y la dimensión propiamente imaginaria del lenguaje. Castoriadis nos va a introducir precisamente lo que va a ser la categoría de magma, ¿verdad? La categoría de magma como aquello que no se reduce, digamos, a la lógica de lo identitario y de lo conjuntante, pero bueno, es otro tema. En todo caso, es precisamente este punto de intersección el punto en el que tiene lugar la creación de un magma de significaciones imaginarias sociales que no se reducen, digamos, a la matemática y que tampoco pueden ser de alguna manera vistos como una estructura ni como una función, etcétera, etcétera. Eso lo hemos discutido ya, ¿verdad? Entonces, hay ese punto, me parece, ahí hay algunos elementos, ¿verdad? Aquellos que quieran tener el detalle de esta parte, digamos, del esquema, yo lo puedo pasar en formato electrónico. Vamos a ver ya más de cerca lo que sería la segunda parte, digamos, del esquema. Vamos a ver si logramos meterlo en la pantalla. Estaríamos, ¿verdad? Bueno. Esta parte también es importante porque mencionaba yo, es decir, habría una continuidad, como pueden ver ustedes, esta intersección es esta intersección, ¿verdad? Es esta misma intersección. Estaríamos, digamos, como decíamos anteriormente, en el lugar de la separación, un lugar de la separación donde tiene precisamente lugar la sublimación y la socialización. Veremos más adelante en la próxima sesión, como decía, qué es lo que supone, digamos, ese proceso de sublimación, ¿verdad? Y en qué medida ese proceso de sublimación se lleva a cabo de modo específico dependiendo de la sociedad de la que se trate, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que vamos a trabajar la semana próxima, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí, como veíamos en el primer esquema, una relación, es decir, la institución que entra precisamente en choque violento con la psique, ¿verdad? En este punto de intersección, es una institución que al mismo tiempo está sometida a una dinámica, hay una dinámica al interior de la institución social, esa dinámica está de alguna manera descrita a través de estas instancias, por un lado el instituyente, por otro lado lo instituido y por otro lado finalmente la institución social. ¿Cuál es, digamos, la relación que existe entre estas instancias y en qué medida se relaciona también con lo que sería nuestros círculos concéntricos, digamos, en los que describimos las fuerzas que están en juego en el imaginario radical y en la psique? Lo imaginario radical, como vemos aquí, lo imaginario radical va de alguna manera a traspasar, digamos, por ese proceso de intersección entre institución social y psique, y se va, digamos, a materializar en lo que es la sociedad instituyente, como lo ven ustedes aquí, ¿verdad? Es decir, esta sociedad instituyente, ¿verdad? El instituyente que vemos aquí en el círculo concéntrico de la institución, será precisamente la forma mundana que va a adquirir, digamos, el imaginario radical, ¿verdad? El imaginario radical. Voy a bajar un poco el esquema. Aquí hay otros elementos que también es útil tener, digamos, tener presente, como decía yo cuando me refería a el círculo concéntrico de la institución en relación con lo instituyente.
habría que ver que en el caso de Castoriadis, la sociedad no existe en general, es decir, la sociedad es una sociedad específica, ¿verdad? Y esa sociedad específica supone también una historia, supone también una serie de significaciones imaginarias sociales que están organizadas en un magma y en base al cual de alguna manera se socializa el tipo antropológico, ¿verdad? Como sabemos en el caso de Castoriadis, ¿verdad? Existen instituciones sociales y por lo tanto sociedades, digamos, en que lo social histórico, ¿verdad?, es precisamente algo que está valorado a través de la cuestión de la autonomía, ¿verdad? El proyecto de autonomía lo hemos trabajado ya en otras sesiones. Habría, digamos, en este caso excepcional para Castoriadis, una sociedad que le encuentra valor y le encuentra sentido al hecho de poner sus instituciones en entredicho y de cuestionarse de modo radical. Para Castoriadis, el caso, digamos, de la sociedad autónoma en proyecto y de lo social histórico como creación de esa sociedad en específico está precisamente inspirada de la apertura ante la alteridad, ¿verdad? La apertura ante la alteridad. Esta parte es muy importante. Bueno, yo escribí una tesis al respecto, ¿verdad? Toda la cuestión precisamente de lo que es el sentido como apertura. ¿Apertura ante qué? Apertura ante la alteridad, ¿verdad? Para Castoriadis, la sociedad autónoma en proyecto está abierta a la alteridad, digamos, ¿no? Que no es la diferencia, que es la alteridad, que es realmente lo otro como otro, digamos, ¿no? Esa sería una parte importante. Respecto, digamos, a el modo en el cual la instancia del imaginario radical va a traspasar por el momento o el lugar, digamos, de la delegación de la pulsión por representación, el momento de la creación, digamos, de la instancia de lo imaginario radical, ¿verdad? Lo que habría sería precisamente una representación, ¿verdad?, que es relativa a la pulsión, ¿verdad?, y que de alguna manera representa objetos no canónicos. Esto es importante porque de alguna forma nos remite un poco a la crítica que Castoriadis va a hacer respecto al hecho, incluso las propias psicopatologías, ¿verdad? Castoriadis las va a criticar de modo muy radical, toda la cuestión, digamos, de vincular la pulsión con un objeto canónico, ¿verdad? Es algo que Castoriadis va a criticar muy desde el principio, ¿verdad? Aquí habría un poco, como decíamos un poco cuando tratábamos de responder a la inquietud de Gloria, decíamos nosotros también que este imaginario radical va a estar en su paso, digamos, hacia la sociedad instituyente, va a estar también en un estado de tensión entre lo que sería la repetición y la creación, digamos, ¿no? Cuando vayamos en la próxima clase nos refiramos de modo más específico a lo que es la sociedad de repetición, vamos a ver de qué forma precisamente el contenido social histórico de la sublimación, en el caso de la sociedad de repetición o heterónoma, se va precisamente a filtrar a través de este proceso, digamos, en el que prevalece la tensión entre repetición y creación. Bueno, yo creo que básicamente ese es el esquema. Creo yo que hay muchos elementos. Como decía yo anteriormente, vamos a estar en las sesiones sucesivas, vamos a estar trabajando muchos de los elementos aquí presentes, particularmente la cuestión de el proceso de sublimación, de separación y de socialización de la psique, en el caso, digamos, de la sociedad heterónoma, la sociedad autónoma. Como decía yo anteriormente, vamos a estar trabajando también en lo que sería algunos fenómenos, como puede ser el fenómeno del racismo, el fenómeno de la misoginia, del odio del otro, etcétera, etcétera. Ahora es algo que vamos a estar trabajando cuando abordemos, digamos, la cuestión de el contenido social histórico de la sublimación y el proceso, digamos, violento por medio del cual la institución social va a obligar a la psique a que ingrese en el mundo, de alguna manera renunciando a sus objetos de autoinvestimiento en este momento, digamos, de la representación. Entonces yo quiero dejarlo ahí, espero que tenemos tiempo, espero que podamos debatir más en detalle, probablemente
hay muchas interrogantes respecto a este esquema. Como decía yo cuando lo presentaba, es un esquema, entonces necesariamente tiene muchas limitaciones, además de mi caligrafía, que es un poco ilegible, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso creo yo que puede servir para que vayamos un poco discutiendo en base a un terreno que nos puede ir siendo también común, de conceptos y de nociones y de procesos, ¿verdad? Sí, bueno, mi nombre es Pavel y bueno, quería preguntarte, si entendí bien, las significaciones imaginarias sociales nacen de la tensión entre lo histórico-social y el imaginario radical, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que son una noción que encierra tanto lo social como lo individual, vaya, en este sentido de la representación. Y por otra parte tenemos al imaginario social, que bueno, como Castoriadis lo explica, es una noción que está en la lógica de magmas, es un constante flujo de representaciones, pero también nos dice que es anónimo, ¿no? Entonces no podemos encontrar ahí un autor. En este sentido, me parece que la cuestión de la noción del imaginario social podría ayudarnos a entender fenómenos macrosociales. Solamente podríamos tener asidero ahí. Mi pregunta es si hay una noción intermedia en la cual podamos hablar de representaciones que hace un grupo concreto con respecto a un objeto o fenómeno determinado, ¿no? Es decir, como se me ocurría el ejemplo de los acólitos de la Santa Muerte, la representación que puedan llegar a tener distinta de la representación de ese mismo objeto o fenómeno por parte de los acólitos, no sé, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Muy bien, sí, gracias, Pablo. Sí, definitivamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, si finalmente es ese lugar de encuentro de la significación imaginaria social, sería un lugar de encuentro precisamente entre la instancia de lo imaginario radical y, digamos, lo que sería lo histórico-social como una creación, digamos, ¿no? Como tú bien mencionas, y me parece que lo haces de modo muy atinado, ese proceso de creación de nuevo sentido es un proceso que tiene sede en un colectivo anónimo, es decir, no hay una instancia, ¿verdad?, que va y dice lo que ocurre, etcétera, etcétera. Entonces ahí me aprovecho un poco esta cuestión para meterme en lo que sería, digamos, la interpretación de la tradición. Por ejemplo, en el caso tú mencionas la cuestión, los acólicos de la Santa Muerte, ¿verdad?, la cuestión del guadalupismo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ocurre no son procesos, digamos, explícitos, ¿verdad? Son procesos más bien del orden de lo implícito, y en el caso precisamente de los líderes tradicionales que interpretan, entre comillas, la tradición, ellos de alguna manera están siendo un poco como que hablados por ese colectivo anónimo, digamos, ¿no? Ahí la parte que es importante y donde hemos también un poco insistido, vale la pena un poco regresar sobre ese concepto, es cuando Castoriadis divide a la sociedad en tres momentos, ¿verdad? Dice, bueno, está lo privado público y lo propiamente político. Habría un momento, una instancia de la cual pues creo que ya hemos tenido oportunidad de platicar, que es una instancia que tiene un interés particular para nosotros en el sentido en el cual tú lo estás señalando, que es la instancia del infrapoder, pues, ¿no? La instancia del infrapoder o la instancia también de la sociedad instituyente, ¿verdad? Esa sociedad instituyente sería precisamente la sede de ese colectivo anónimo, ¿verdad? Ese colectivo anónimo, obviamente, cuando hablas, por ejemplo, de la tradición católica en México o de la cuestión de la Santa Muerte, etcétera, etcétera, todo pasa por ahí, es decir, cuando nosotros encontramos los restos, digamos, del culto de la Santa Muerte, estamos ante un producto, digamos, un producto que ha sido elaborado y reelaborado por un colectivo anónimo, precisamente, un colectivo anónimo en el cual, de alguna forma, hay un catalizador, que es esta figura del líder, ¿verdad?, que es el que de alguna manera está, a través de su interpretación, está de alguna manera recreando el sentido, ¿verdad?, recreando el sentido. Obviamente no hay valor de por medio, es decir, ese sentido puede ser bueno o malo, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de la Santa Muerte, el papel que ha jugado el culto de la Santa Muerte para el fenómeno de las maras es un papel muy emblemático y muy inquietante, ¿verdad? Pero bueno, independientemente ya de ese juicio más del orden de lo político,
sí efectivamente hay ahí un proceso por medio del cual un colectivo anónimo resignifica la tradición de alguna forma, ¿verdad? Resignifica la tradición. Ese momento es el momento precisamente del infrapoder, es el momento en el cual la sociedad se autocrea, en unos casos implícitamente y en otros casos explícitamente, digamos, ¿no? Pues iría un poco por ahí la cosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver si es Rafa, ¿verdad? ¿Rafa Sandoval o quién? ¿O Jorge? No es primero, sí, claro. porque es más sencillo lo que yo voy a decir. Somos tres. ¿Quién primero? A ver. A ver, las damas, como dicen. Las damas primero. No es damas, porque es más sencillo lo que voy a decir. Hola, buenos días. ¿Eres? Una ¿Quién pregunta. eres? Rocío. Hola, Rocío. Muy buenos días, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Rafael? Hola, Rocío. Dos detalles, una pregunta y un señalamiento en relación con el esquema. Tiene que ver con el lugar de la renuncia al sentido de autoinvestimiento. Y la pregunta en particular, ya sé que esa renuncia se traduce en la creación de significaciones imaginarias sociales, pero hay algo que me falta para entender la idea. ¿Qué es lo que lleva cuál es el factor detonante que hace que es así que se abra? ¿De qué estamos? ¿Cuál sería el elemento que auspiciaría que esa psique renunciara al autoinvestimiento? Sería, no sé, lo que en otro artículo o en otro documento Castoriadis llamará la fabricación social del individuo, o el proceso de socialización. No sé, ¿qué es lo que lleva a esta renuncia de esa psique? Sí. Porque se supone pues que está como ensimismada, ¿no? Volcada sobre sí. Y precisamente en relación con eso, el detalle con la extracción que se hace en el esquema, en donde se plantea el lugar de la separación, de la sublimación. No nos falta el elemento de la sociedad instituida y del imaginario instituido, porque solo se refiere a que en el lugar de la separación, sublimación, socialización, hay sociedad instituyente y hay imaginario radical, y se supone que ahí es donde acontece la creación de representaciones, la posibilidad también de la repetición. Entonces estaría, no sé si falta o yo lo estoy leyendo mal. Sí, no, muy bien, muchas gracias, Rocío. Mira, respecto a la primera cuestión, es decir, cuando Castoriadis critica, digamos, el neodarwinismo, se refiere al hecho de que si hay algo que caracteriza a la psique humana es precisamente su condición de afuncional, es decir, la psique humana está totalmente incapacitada, digamos, de tener una existencia mundana, si no es a través precisamente del proceso de socialización. Entonces, cuando tú hablas precisamente de aquello que empuja a la psique a romper, digamos, la clausura e ingresar en el mundo, te estás refiriendo a la condición por excelencia, es decir, la psique no puede tener otra existencia mundana más que a través de la renuncia al autoinvestimiento, si quieres, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, Castoriadis de los estados psíquicos extremos, se refiere precisamente al hecho de que hay ahí, de alguna forma, un referente que podría remitirnos a un estado en el cual la psique no ha logrado, de alguna manera, renunciar a sus estados de autoinvestimiento y, digamos, ingresar en el mundo. Pero, digamos, en condiciones de la fabricación o la socialización del individuo por la sociedad, la única posibilidad de que la psique tenga una existencia mundana es a través de la renuncia precisamente al autoinvestimiento. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece que puede ir aclarando. Efectivamente está, digamos, la parte de la significación imaginaria social, el contenido que esa significación imaginaria social
tiene en cada caso. Obviamente, el modo en el cual se va a socializar el tipo antropológico en una sociedad primitiva no es el mismo que a través del cual se va a socializar el tipo antropológico en una sociedad moderna, o etcétera, etcétera. Es decir, podemos, digamos, aumentar los ejemplos, ¿verdad?, al infinito, pues, ¿no? Ahora bien, lo interesante de todo eso es precisamente el proceso de sublimación, ¿no? Cuando lo vamos a tratar precisamente, y ahí voy un poco a la segunda parte de tu pregunta. Vamos a trabajarlo la próxima sesión. El proceso de sublimación sería precisamente ese proceso por medio del cual la psique va a renunciar al sentido como clausura, que es el sentido que prevalece en el estado monádico, y va de alguna manera, de modo siempre parcial, va a encontrarle sentido a las significaciones imaginarias sociales que están presentes, ¿verdad?, recreándolas y de alguna manera resignificándolas de alguna forma, ¿verdad? Es muy importante parcialmente, es decir, Castoriadis siempre insiste en que la psique nunca es socializada 100%, es decir, la psique de alguna manera prevalece siempre muy en el fondo en un estado que es, si no monádico, por lo menos nostálgico, digamos, del encierro y del sentido como clausura, ¿verdad? Esto tiene una relevancia no solamente a nivel, obviamente, de lo individual, sino sobre todo a nivel de lo social, porque precisamente cuando vemos, digamos, fenómenos como el fenómeno, digamos, del fanatismo, y otros fenómenos, digamos, de tendencia, digamos, a la total identificación con las instancias míticas de cada sociedad, nos estamos precisamente refiriendo a ese estado. Es decir, habría en una actitud que ve en la institución propia una instancia mítica, habría de alguna manera ¿cómo se dice?, la huella, digamos, de esa especie de nostalgia, de tratar de regresar a un estado en donde no hay separación, en donde no hay diferenciación. Entonces, esa parte es importante y de alguna manera nos remite también un poco a la relevancia política del psicoanálisis desde Castoriadis, es decir, el hecho de poder leer esos procesos en la sociedad y de poder leer los procesos por medio de los cuales, en casos excepcionales, la sociedad rompe con esta relación mítica con la propia institución y se ve a ella misma como el origen de su propia norma y el origen de su propia autoalteración, ¿verdad?, que sería un poco el tema más de nuestro seminario sobre el proyecto de autonomía hoy, ¿verdad? Pero bueno, espero haber contestado por lo menos parcialmente a tus inquietudes. Sí, gracias. Órale. Entonces veríamos quién sigue por ahí. ¿Rafa? Rafael. Órale, Rafael. Sí, el trabajo de la imaginación radical del sujeto me parece clave para la discusión que toca en este día. El trabajo de la imaginación radical del sujeto es lo que indica la reflexión. Castoriadis plantea la pulsión de saber o pulsión epistemofílica, algo así, la pulsión epistemofílica. Creo que esto es importante porque la reflexión se convierte en el sujeto como en la forma de hacer que el sujeto psíquico se permite hacer para pasar con esa capacidad de imaginario radical que tiene, consciente o inconscientemente, a una forma de construcción o instituyente de lo social imaginario. Entonces, a mí me parece que esta idea de lo que implica la reflexión como una forma de hacer del sujeto que implica la imaginación radical, es, digamos, lo que le permite en ese trabajo al sujeto generar el sentido desde lo singular, desde el individuo, a todo lo que implica lo social. Yo decía hace un momento en el receso que aquí está el núcleo duro de cómo es que el sujeto produce lo social y no viceversa, aunque lo social siempre es un elemento constitutivo de la psique concreta, o sea,
israelitas, seres humanos concretos, producen esa sociedad y no otros. Dice el texto también de Castoriadis. Sí. Ahora, el problema del trabajo, de la reflexión de sujeto, es un asunto que podría interesarnos mucho para la experiencia que tenemos acá en el Seminario de Sujetos y Prácticas, en el sentido de el sentido epistémico del conocer a partir de la reflexión. Está claro en el documento, en el libro de Castoriadis, que pensamiento no es lo mismo que reflexión. Y los elementos preepistémicos de la reflexión que están como parte del imaginario radical, supongo que puede decirse así, nos permiten la reflexión como esa forma, digamos, de hacer del sujeto, que es como, cuando lo plantea Castoriadis, como el asunto del apoyo, que me parece una categoría importantísima en este texto. Si tú te fijas, en la categoría de apoyo, es una categoría en Castoriadis que permite entender el asunto de la creación social, institucional. El concepto de apoyo, y me acuerdo, me viene el concepto de apoyo mutuo que el anarquismo ha planteado siempre, y Darwin mismo, en su interpretación más, pues desde una perspectiva de sujeto de cierto tipo, creo que son dos elementos, apoyo y reflexión, los elementos que nos pueden permitir entender cómo se trabaja el imaginario radical en el sujeto, consciente e inconscientemente. A lo mejor, si tiramos un poco de discusión sobre esto de la reflexión y cómo supone y materializa la ruptura del pensamiento con su funcionalidad y crea cosas que no existían, nos permite reconocer cómo, cuando el sujeto es autorreflexivo, rompe con lo institucionalizado y puede inventar, vamos a decir, lo que sea. Eso es un poco la imaginación que constituye, pues, la creación de las figuras de lo pensable. Muy bien. No, muy interesante. Es un comentario, Rafa. Muy bien, te agradezco mucho. Suscribo en gran medida lo que nos comentas. Habría una parte un poquito polémica, a lo mejor, sería cuestión de entrar más en detalle. Efectivamente, cuando Castoriadis establece una relación entre lo que sería la ciencia y el saber, ¿verdad? Cuando se refiere al hecho de que el psicoanálisis no es una ciencia, sino que es un saber, de alguna manera creo yo que está poniendo un poco el tema en la llaga, el dedo en la llaga. La cuestión de la reflexividad, es decir, el sujeto que no solamente piensa, sino que se piensa, digamos, o de alguna manera el para sí, pues, del sujeto, y la ruptura del para sí en la reflexividad, precisamente. Yo sería de la idea, es decir, no quiero decir con esto que no haya reflexividad en otras culturas. Sin embargo, creo yo que en el caso o la lectura que yo he hecho de Castoriadis, la cuestión de la reflexividad que cobra, digamos, la forma en la filosofía, ¿verdad? Que cobra la forma en la filosofía, y particularmente en una filosofía que se sabe filosofía, ¿verdad? Porque, bueno, había filosofía en China y en otros lugares, ¿verdad? Pero es precisamente en la polis griega, ¿verdad? Y particularmente en la Atenas democrática, en donde tiene, digamos, sede el nacimiento, digamos, de una filosofía que se sabe como tal. En ese sentido, yo iría más por el lado de pensar en los aspectos de la reflexión que nos remiten a una forma histórico-social como puede ser el nacimiento de la filosofía, ¿verdad? Yo creo que ahí hay todo un debate, pero en mi entendido de Castoriadis, ¿verdad? La filosofía es una creación, digamos, la filosofía como el lugar en donde es posible cuestionarse sobre todo, ¿verdad? Es decir, realmente tener una actitud distinta respecto a la propia institución y no vivir a la institución como algo mítico, sino como algo que puede ser modificado en la medida en que no nos conviene de alguna forma. Entonces, esa parte me parece que es importante regresar sobre ella. La cuestión del apoyo, a mí me gusta, te voy a decir también por qué. Cuando precisamente Castoriadis nos habla del tema de la paideia, nos habla del tema de el modo en el cual
la polis griega forma al filósofo ciudadano, ¿verdad? O al ciudadano democrático, aunque parezca retórico, pero bueno, un poco regresando al sentido original, digamos, de democracia como poder del pueblo, ¿verdad? Demos kratos, ¿verdad? Es decir, el momento en el cual ese ciudadano, ese filósofo ciudadano es socializado a través de la paideia, a través de la formación que la comunidad política ejerce respecto al tipo antropológico que quiere socializar. No está de por medio el tema de la episteme, lo que está de por medio es sobre todo el tema de la filia, ¿verdad? El tema del reconocimiento recíproco, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera me gusta mucho también esta introducción que haces tú de la cuestión del apoyo. Yo diría que efectivamente hay en Castoriadis esta recuperación, digamos, de la filosofía como creación de la polis griega, que le da, digamos, a esa instancia el estatus, digamos, de ser el lugar en donde la sociedad se autoaltera. Pero lo más interesante de esto es que si hay algo que caracteriza la formación del filósofo ciudadano, es precisamente el tema de la filia, que es el tema del reconocimiento recíproco, digamos, ¿verdad? Entonces, esa parte me parece que es importante no perderla de vista, ¿verdad? Porque si hay algo que Castoriadis va a criticar en lo que sería la tradición filosófica heredada, la cuestión, digamos, del racionalismo, de la categoría, la hipercategoría de la determinidad, es precisamente esta especie de gran ignorancia y de gran, incluso, desprecio por el tema del afecto, el tema precisamente de la filia, del reconocimiento recíproco. Entonces iría un poco por ahí, pero bueno, es un comentario, en principio estamos de acuerdo y te agradezco mucho tu participación. Bueno, adelante, compañero. Bueno, la principal pregunta que tengo ahorita es exactamente donde se unen los dos círculos, la intersección entre el imaginario instituyente e instituido. Sí. Ahí se encuentra la construcción de representaciones. Espero que lo esté comprendiendo bien. La monada es cuando está lo absoluto, ¿no? De alguna forma ahí hay hay una ruptura de la clausura, ¿no? De ese momento para generar el proceso de socialización, ¿no? Que se va a representar según Freud en pecho, placer, ¿no? Entonces, posteriormente lo que vamos a ver es la construcción, la introducción de representaciones. Sin embargo, ahí también, no sé si lo estoy comprendiendo bien, es donde se crea una nueva construcción o un nuevo oídos. Y cómo se introyectan estructuras ya establecidas. Esa es como mi pregunta principal. Sí, muy bien. Bueno, hay una cuestión primero. Tú mencionabas que en la intersección hay el encuentro entre lo instituido y lo instituyente. En el esquema, por eso es un poco el problema de los esquemas, que es un poco esquemático, ahora sí que un poco redundando, ¿verdad? Es decir, el lugar de intersección que nosotros quisimos un poco señalar en el caso del esquema que propusimos hoy, es un lugar de encuentro entre, digamos, el imaginario radical a través de la psique, ¿verdad?, y la institución social a través, digamos, de la instancia de lo instituyente, ¿verdad? Entonces, sería ese, digamos, el momento de intersección. Ahora bien, ahí la cuestión de la representación, ojo, porque el uso, digamos, que se hace corrientemente del término de representación no es tan exacto en el caso de Castoriadis. En el caso de Castoriadis, la representación sería precisamente del orden de esa renuncia a la pulsión por delegación, ¿verdad? Delegación a través de la representación, que es una representación de objetos, nos dice Castoriadis, es una representación de objetos, no de palabras, ¿verdad? Es decir, en el inconsciente, según Castoriadis, no hay palabras, hay objetos. Ahora bien, esos objetos, a través precisamente del momento de la intersección con la institución social, cobran efectivamente la forma de significaciones imaginarias sociales, se convierten en significaciones imaginarias sociales. Ahora bien, tú mencionas un punto que es muy importante, cómo la psique va a percibir
ese sentido que la institución le está ofreciendo. Ahí Castoriadis, incluso, bueno, podríamos verlo en cualquier ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del lenguaje es casi el mejor ejemplo, ¿verdad? Es decir, ahí Castoriadis va a hacer énfasis en el hecho de que las formas socialmente disponibles van a ser resignificadas a través del proceso precisamente de encuentro entre la institución y lo imaginario, ¿sí? Es decir, el padre, ¿verdad?, que no es, digamos, una instancia universal y atemporal, ¿verdad?, de alguna manera va a ser filtrada como figura a través de ese proceso y va a ser de alguna manera recreada y resignificada, ¿verdad? Cuando hablaba yo del lenguaje, precisamente, hacía yo alusión al hecho de que, bueno, tú cuando naces, ¿verdad?, y cuando vas a la escuela, lo que aprendes, pues sí, te enseñan las vocales, ¿verdad?, y te enseñan A, B, C, D, E, y luego las consonantes, ¿verdad?, y el modo en el cual eso que tú encuentras lo vas a combinar, ¿verdad?, es del orden de la creación. Puede ser del orden de la repetición, tú puedes siempre decir, bueno, una vaca más una vaca, pues son 2 vacas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es una representación más una representación? No sé, ¿tú sabes? Pues no se sabe, ¿verdad? Es decir, entonces ahí la cuestión es interesante en el caso del lenguaje porque efectivamente el lenguaje tiene esas 2 dimensiones, tiene la dimensión, digamos, del código, la dimensión, digamos, de la matemática, que sería de alguna manera la dimensión que privilegian los lingüistas, los semióticos, el análisis lacaniano, ¿verdad?, los encadenamientos de significados, ¿verdad?, precisamente privilegian esta dimensión del lenguaje que es la dimensión del código. Pero el lenguaje también es lengua, y la lengua es básicamente creación, es decir, tú puedes en un momento dado las mismas letras, combinarlas de tal forma que hagas, no sé, un manual para una computadora, pero también esas mismas letras te sirven para hacer una obra literaria de gran creación, pues, ¿me entiendes? Entonces va un poco por ahí, es decir, finalmente es a través de ese proceso que lo socialmente disponible va a cobrar una forma nueva, en los casos en los que esa forma nueva se da, o simplemente va a redundar en la simple repetición, pues, ¿no? Iría un poco por ahí. ¿Ok? Vale. ¿Gloria? Sí, bueno, es como comentario, como reflexión, a propósito de reflexión. En este punto de intersección donde trabajamos los psicoanalistas, porque provocamos justamente que estas figuras de lo pensable, como menciona el compañero, están ahí dadas y justo como psicoanalistas vamos a tratar de que esa figura que está, esa forma que se ha dado, pueda ser reflexionada, repensada sobre sí mismo, ya no es sobre lo otro, sobre sí mismo y poder romper con eso que cuesta muchísimo. Son muchas sesiones y hay pacientes que se van diciendo no puedo con esto, no puedo con la ruptura de esa forma que me garantiza una ilusión, sobre todo, ¿no?, basada en mi padre ideal no lo quiero tocar, ¿no?, entonces mejor me voy. Hay grados así en que el paciente decide no enfrentarse consigo mismo, pero sobre todo con esas imágenes que se ha hecho de una familia o de unos ideales a los que deciden no renunciar, ¿no? Y hay gente que sí, ¿no? Y ahí yo me pregunto cuál es esa fuerza que permite a uno decir, pues me voy sobre mí mismo, sobre mi figura formada, y tengo que romper con eso para dar posibilidad a la creación de una nueva forma de ver las cosas, de verme a mí mismo para empezar y al otro, ¿no? Y romper con mucho dolor, a pesar de que eso mismo que está ahí le está dando complicaciones y dolores, ¿no? Pero es mayor todavía romper con esas formas. Y quiero centrar esto porque se oye como que hay un deslizamiento en la creación, pero realmente, trabajando como analista, uno se da cuenta de la fuerza y la dificultad de esas rupturas, y de la transformación y de la creación, ¿no? Que no es cualquier cosa. Se requiere de veras huevos para enfrentarse a romper con uno mismo y ponerse uno mismo en cuestión. Ayer me decía una paciente, me cae el 20, yo he creado un padre que no existe y el que existe no me gusta. Y qué dolor. Y bueno, lloró bastante rato, ¿no? Qué interesante. Bueno, No, pues muchas gracias por tu testimonio, Gloria. Habría ahí un par de cosas que yo sí seguramente te acuerdas, hay muchos textos en los que Castoriadis se refiere a su práctica analítica. Una de las cuestiones que me viene en mente es esta cuestión del rompimiento, ¿verdad?
decir, Castoriadis, cuando ubica al psicoanálisis como una práctica una práctica poética, dice él, en el sentido es una práctica de creación, digamos, ¿no? Un poco regresando a la cuestión de la filia y etcétera, ¿no? Es decir, cuando Castoriadis habla del psicoanálisis como una práctica poética, nos dice el psicoanálisis es una de las profesiones imposibles del proyecto de la sociedad autónoma, el otro es la educación y el otro es la política, ¿verdad? ¿Por qué es una de las profesiones imposibles dentro del proyecto de la sociedad autónoma? Porque lo que aspira el psicoanálisis, el fin del psicoanálisis es la autonomía del sujeto, es la autonomía del sujeto, ¿no? Tú te acuerdas aquella frase cuando Freud dice, ¿verdad? Es decir, se repite para no recordar de alguna forma, ¿verdad? Es decir, lo que emerge de esa repetición, es decir, finalmente la creación, es precisamente el posicionamiento de un sujeto que hace explícita la transferencia, ¿verdad? Hace explícita la transferencia y a través de esa explicitación de la transferencia se posiciona él mismo como el origen de su propia norma, ¿verdad? Como el origen de su propia norma, ¿no? Entonces sería básicamente ese es el comentario. Efectivamente no es, bueno, incluso cuando el propio Freud dice, bueno, la materia del psicoanálisis no es ni siquiera el discurso explícito, es realmente el trabajo con la transferencia. Es decir, el trabajo con la transferencia es el trabajo psicoanalítico, ¿verdad? Y por eso es que un sueño puede ser interpretado de tres maneras distintas, porque lo que realmente es relevante es la transferencia que subyace a ese sueño, ¿me entiendes? Y que en los tres casos puede ser el mismo tipo de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando Castoriadis dice lo que emerge de la explicitación de la transferencia entre el analizado y el analizante es precisamente un sujeto autónomo? Dice, un análisis que no crea un sujeto autónomo, ¿verdad? Es un análisis que fracasa de alguna forma, ¿verdad? Entonces iría un poco por ahí. Ahora, estamos como siempre en el momento, digamos, de la creación. Ahí viene todo el tema de la interpretación, ¿verdad? De qué manera precisamente el analista va a trabajar el tema de la transferencia y de ahí para adelante, pues, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos va en el sentido en el cual lo estabas comentando. Te agradezco mucho tu testimonio.